Hola estudiantes de física. Este es el tercer video de ejercicios de calorimetría o de fenómenos de calor correspondiente al tema de calorimetría. Vamos a resolver algunos ejercicios que te servirán de modelo para que puedas estudiar y resolver tus ejercicios que tienes en la tarea. Bien, comencemos. Los siguientes ejercicios los tienes en la tarea que te he enviado a través del Paideia. Este es uno de ellos. Dice, a 10 grados Celsius un cuerpo recibe 60 calorías hasta que llega a una temperatura X. Después recibe 24 calorías, de modo que su temperatura final es 45 Celsius. Entonces el valor de X en Celsius es... Muy bien. Sabemos que inicialmente recibió 60 calorías, su temperatura inicial fue de 10 Celsius y llegó hasta X, hasta una temperatura final X. Después recibió 24 calorías y comenzó desde la temperatura X con la que había terminado antes y terminó a una temperatura de 45. ¿Sí? Mira bien, con 60 calorías inició a 10 grados Celsius y terminó a una temperatura X. Después le adicionaron 24 calorías más y comenzó de la temperatura X y está terminando a una temperatura de 45 grados Celsius. Muy bien, nosotros sabemos que la fórmula de calor, ¿no? Tenemos dos fórmulas para calor. Calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura, o calor es igual a capacidad calorífica por variación de temperatura. Voy a utilizar la segunda fórmula porque no me dan masa. Y como es el mismo cuerpo, tiene la misma capacidad calorífica en ambas situaciones. Observemos. Reemplazamos para los primeros datos, y yo sé que calor es 60 calorías, capacidad calorífica por la variación de temperatura, que es la final X menos la inicial, que es 10. Lo mismo para el segundo momento. En el segundo momento se le añadieron 24 calorías de calor, la capacidad calorífica es la misma, y tengo la variación de temperatura que es final, que es 45, menos inicial, que era X. Si te das cuenta, en ambas ecuaciones el valor constante es la capacidad calorífica, se repiten ambos. Por lo tanto voy a despejar mis dos ecuaciones en función de la capacidad calorífica. La primera me queda así. Esto que está aquí, la variación de temperatura que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. ¿Sí? Tengo capacidad calorífica despejada. Lo mismo voy a hacer en la otra ecuación. Tengo variación de temperatura que está acá multiplicando, lo voy a pasar al otro lado dividiendo. Y capacidad calorífica queda despejada. Como ya hemos dicho antes, la capacidad calorífica en ambas situaciones es la misma. O sea que si capacidad calorífica es igual a esto y capacidad calorífica es igual a esto, estas dos igualdades, valga la redundancia, tienen que ser iguales. Llegamos a esta igualdad. En esta igualdad yo puedo eliminar calorías, puedo simplificar 24 y 60, y bueno, puedo primero multiplicar extremos, ¿no? El denominador que está a la derecha pasa al otro lado multiplicando, el denominador que está a la izquierda pasa a la derecha multiplicando, y aquí podemos simplificar. Si divides 60 entre 12, 5, 24 entre 12, 2. Y una vez que lo tengo así, podemos multiplicar término por término. Y nos está quedando que 45 por 5 es 225. 5 por X es 5X. 2 por X es 2X. 2 por 10 es 20. Pasamos la variable para un lado, ¿no? La X para un lado y lo que no es variable para el otro. Y despejamos y tenemos que X vale 35 grados Celsius. Y eso es lo que nos están preguntando en este ejercicio. ¿Cuánto es el valor de X en Celsius? El valor de X en Celsius es 35 grados. Respuesta a la letra B. Acá tenemos otro ejercicio. Dice, en un vaso Pyrex de 4 kilogramos a 50 Celsius se introducen 3 litros de agua a 10 grados Celsius. Entonces, la temperatura de equilibrio es, y me dan el calor específico del Pyrex, 0,25 calorías sobre grado Celsius. Bueno, cuando me dicen temperatura de equilibrio, yo tengo que recordar que hay un cuerpo frío y un cuerpo caliente. El cuerpo caliente es el que tiene mayor temperatura.
El cuerpo frío es el que tiene menor temperatura. Para este ejemplo que vemos aquí, el de menor temperatura es el agua. Y me están dando para este cuerpo frío que es el agua 3 litros. Tú sabes que solo para el agua se cumple que 3 litros tiene una masa de 3 kilogramos. Y esto debido al valor de su densidad. Y 3 kilogramos son 3000 gramos. La temperatura inicial del agua es 10 grados Celsius. Y su calor específico teórico es 1 caloría gramo grado Celsius, agua líquida. El cuerpo caliente es el Pirex. Me están dando una masa de 4 kilogramos del Pirex. 4 kilogramos es lo mismo que decir 4000 gramos. La temperatura inicial del Pirex es de 50 grados Celsius, dato del problema. Y el calor específico del Pirex, o vaso de precipitado, como lo quieres llamar, es 0,25 calorías gramo grado Celsius, dato del problema. Muy bien, cuando hay este problema lo podemos resolver aplicando la teoría de equilibrio térmico. Como se te explicó en clase, según el equilibrio térmico, el calor ganado es igual al calor cedido. Gana calor el frío, cede calor el que está caliente. Y el calor cedido trabaja con signo negativo. La masa del que ha ganado calor, o sea el frío, por el CE del frío, por la variación de temperatura del frío, es igual a menos la masa del caliente, por el CE del caliente, por la variación de temperatura del que está caliente. ¿Sí? Acá tenemos los datos, solamente basta reemplazar. Y recuerda que la temperatura final viene a ser la temperatura de equilibrio, para ambos casos, en ambas variaciones. Reemplazamos. Masa del frío, 3000 gramos. Calor específico del frío, 1 caloría gramo grado Celsius. Variación de temperatura, la final, que es la del equilibrio, menos la inicial, que era 10. Igual al otro lado. Masa, 4000 gramos del caliente. Variación de temperatura, calor específico, 0,25. Variación de temperatura, final, la del equilibrio, menos la inicial, que era 50. Eliminamos términos semejantes, ¿no? Eliminamos caloría, gramo, grado Celsius. Eliminamos gramo y gramo. Eliminamos 3 ceros a la izquierda y 3 ceros a la derecha. Y la ecuación nos queda así. 3 por temperatura de equilibrio menos 10 es igual a menos 4 por 0,25 temperatura de equilibrio menos 50. Multiplicamos 3 por esto. 4 y 0,25. 0,25 es un cuarto, te va a dar menos 1. Y menos 1 lo vamos a multiplicar por todo esto. Y nos queda así. 3 temperatura de equilibrio menos 30 es igual a menos temperatura de equilibrio más 50. Despejamos temperatura de equilibrio para un lado y los números para el otro lado. Y nos va a quedar que 4 veces la temperatura de equilibrio es igual a 80. Dividimos 80 entre 4 y nos va a dar 20 grados Celsius. Esa es la temperatura final de equilibrio en la que va a quedar el sistema. Respuesta, la letra A. Muy bien, vamos con un problema más. Acá hay un gráfico que ya te he construido para que puedas entender mejor este problema. Este es un problema de cambio de estado. Dice, se tiene 10 gramos de hielo a menos 20 grados Celsius. Muy bien, este es mi diagrama trifásico. El hielo a menos 20 grados Celsius está acá. Esta línea gruesota es de 0 grados Celsius, ¿no? Donde se congela el hielo, ¿no? Y el hielo inicialmente no está a 0, sino está a menos 20 grados Celsius, nos dice. ¿Qué cantidad de calor en calorías se necesita para convertirlo en vapor a 150 Celsius? O sea que tiene que superar los 100 Celsius donde se vaporiza y tiene que llegar hasta 150 grados Celsius. Recuerda que a 100 tenemos vapor, a 0 tenemos hielo. Va a superar los 100 grados Celsius. Como hemos visto en la teoría, ¿no? El cambio de estado se da, cuando hay un cambio de estado no hay una variación de temperatura. La temperatura se mantiene constante hasta que la última molécula de la sustancia que está cambiando de estado consiga el cambio de estado. Inicialmente tenemos hielo a menos 20. Bueno, a menos 20 grados Celsius el hielo no cambia de estado, así que tiene que subir su temperatura. Y para que suba su temperatura va a ganar un calor 1. Calor de cambio de temperatura, recuerda, calor sensible. Y ya llegando a 0 grados Celsius, ya el hielo puede derretirse.
Y para que se derrita tiene que ganar un calor 2, calor latente. Una vez que la última molécula de hielo se derrita, tiene que subir su temperatura hasta 100 para que se vaporice. Y va a ganar un calor 3, calor sensible, va a haber aumento de temperatura. En este momento ocurre la primera aparición de la primera burbuja cuando el agua se está bulliendo. A esto le suelen llamar punto de burbuja. Y se va a mantener el agua a 100 grados Celsius hasta que la última gotita de agua se vaporice, ¿no? A eso se le llama punto de rocío, donde la última gotita de agua se vuelve vapor. Y una vez que se ha vaporizado todo el agua, que ha ganado un calor latente Q4, la temperatura del vapor ya generado tiene que ascender hasta 150, o sea que ha ganado un Q5. Muy bien, esto es lo que tenemos que calcular, la cantidad total de calor que tiene desde menos 20 hasta 150. Y si te estás dando cuenta, la cantidad total de calor es igual a la suma del Q1 más el Q2 más el Q3 más el Q4 más el Q5, todos estos calores que se están generando. Y recuerda que el Q2 y el Q4 provocan cambio de estado, fusión y vaporización. Son calores latentes. Y que el Q1, Q3 y Q5 generan aumento de temperatura, son calores sensibles. Y particularmente cada uno tiene su propia fórmula. Veamos el Q1. La masa es 10 gramos. Es hielo, por lo tanto su calor específico del hielo es 0,5 calorías gramo grado Celsius. Y su variación de temperatura es final, como es en el gráfico, la final es 0, menos la inicial que es menos 20. 0 menos menos 20. Operando nos va a quedar 100 calorías. Veamos el Q2, cambio de estado, calor latente. Y este calor latente es calor latente de fusión. En el calor latente de fusión, ¿no?, usamos 80 calorías por gramo, o sobre gramo, perdón, acá faltó sobre gramo. La masa del hielo es 10 gramos y el calor latente de fusión es 80 calorías sobre gramo. Gramo y gramo se van, y en Q2, para que se derrita el hielo, estamos utilizando 800 calorías. No hay variación de temperatura en mi fórmula. Después paso al Q3. En el Q3 sí hay una variación de temperatura, por lo tanto es calor sensible. La fórmula es la que está acá de calor sensible. Masa, 10 gramos. Calor específico ahora tenemos agua líquida. El agua líquida tiene calor específico 1 caloría gramo grado Celsius. Y la variación de temperatura, como ves en el gráfico, es final 100 menos inicial 0. ¿Sí? Operamos y tenemos nuestra cantidad de calor en Q3, que es 1000 calorías. Llegamos acá. Estamos en el punto de burbuja. Comienza a vaporizarse el agua. Y para que se vaporice completamente tiene que ganar un Q4, calor latente de vaporización. Y el calor latente de vaporización es 540 calorías sobre gramo. Acá también me he olvidado de poner sobre gramo, para que gramo abajo y gramo arriba se vayan. Y si multiplicas, el calor latente o el calor que se necesita para que se vaporice todo el agua, para que pase de su punto de burbuja a su punto de rocío, es 5400 calorías. Y ya, estamos en este punto, todo el agua se ha vaporizado, tenemos vapor de agua. Ahora tiene que subir su temperatura y para eso tiene que ganar un Q5. Y como aumenta su temperatura es calor sensible. El calor sensible tiene masa 10 gramos, calor específico del vapor 0,5 y variación de temperatura que es final 150 menos inicial que es 100. Si operas nos va a dar 250 calorías. Finalmente sumamos los 5 calores. Si sumas 100 más 800 más 1000 más 5400 más 250 nos está dando 7550, que es la cantidad total de calor que estamos produciendo. Y esa sería nuestra respuesta, 7550, respuesta la letra C. Espero que esto te ayude a resolver los ejercicios que tienes en la separata. Persevera, inténtalo, yo estoy seguro que tú puedes. Mira repetidas veces este video hasta que puedas conseguir resolver todos los problemas. Gracias por escucharme.